Porque tenemos 20 años marchando en esta ciudad y en otras ciudades y sin acarreos. Nos dicen, no, mañana vienen 70 camiones de Querétaro, mínimo, mañana. Y no, es que acarreados, no, a ver, güeyes. Nosotros de Querétaro venimos a Ciudad de México desde el 2005 a parar el desafuero contra Andrés Manuel López Obrador. Tenemos 20 años organizando viajes autogestionados. Es que les paga Morena, es que los programas sociales, no marchen. Hace 20 años ni estaba Morena, ni había programas sociales y veníamos a México a marchar para defender nuestros derechos. Entonces, no tenemos que caer en la narrativa de la derecha. Yo todavía sigo viendo al evasornícola Salinas Pliego. No, es que los jóvenes, de manera vergonzosa, acaban de estar en Washington, dirigentes del PAN, y siguen con su narrativa babosa de que la marcha de los jóvenes. A ver, ¿cuáles jóvenes? Don Cucaracho Acosta Naranjo, Emilio Álvarez y Casa, Vicente Fox, Berijones. ¿Cuáles jóvenes? Para eso sirven fotos y videos. Era evidente que el 15 de noviembre en México no marcharon jóvenes. En primera, no marcharon jóvenes. Segundo, ni siquiera eran de la generación Z, los poquitos que marcharon. Era la marea rosa disfrazados de jóvenes. Y la marea rosa son del PRIAN disfrazados de marea rosa. Se disfrazan de feministas el 8 de marzo. Ahorita están disfrazados de agricultores bloqueando carreteras para defender a los acaparadores del agua. Pero ese es el PRIAN. Y aquí tenemos que tener bien claro, el 15 de noviembre marchó el PRIAN, pero les da tanta vergüenza decir que son del PRIAN que se disfrazan de jóvenes. Pero están muy güeyes, tremendamente fuera de la realidad. Vean nada más la estupidez. Generación Z. A ver. En primera, ese es un invento de un profesor gringo, que mis respetos para la izquierda norteamericana, pero muchos de ellos también güeyes. A ver, ¿de dónde sacan que dividen a la gente por edades? Decía Fabricio Mejía Madrid en un editorial para Sin embargo, ¿qué tiene en común un joven de 20 años, fifí, de la Náhuac, de la Iberoamericana, del ITAM, con un joven de Iztapalapa de 20 años? No marchen. Ya, nada más porque tenemos 20 años, entonces ya. No es cierto. Lo que más nos une y más nos separa es una división de clases, no de edades. Eso es una tontería. Pero vean la derecha mexicana tan desesperada. A ver, ya lo intentaron, es el segundo fracaso que tienen. O que no me digan que las calles de Ciudad de México están tomadas por cientos de miles de jóvenes de la generación Z. Convocaron el 20 de noviembre en la UNAM. No fue nadie. Y volvieron a convocar y están convocando para el 14 de diciembre. Hasta para eso son güeyes. Este país comienza a paralizarse el 12 de diciembre y recuperamos hasta después de los Reyes. Y andan ahí que no, vamos a volver a convocar y quién sabe qué. Bueno, fíjense nada más lo que es la derecha. A lo mejor aquí recuerdan. Chalecos amarillos, México. Estos estúpidos del PRIAN ven que en Francia hay grandes movilizaciones, pero aquí, a eso es lo que luego se les van las cabras, ¿eh? ¿No vieron que fueron movilizaciones de trabajadores defendiendo el estado del bienestar? Porque en Francia los chalecos amarillos salieron a defender las pensiones, salieron a defender los salarios. Y traían un chaleco amarillo, no porque sí, es un chaleco de trabajo para categorías que trabajan en el sector energético, para albañiles, en la construcción. Por eso traían con los chalecos amarillos, son fosforescentes para que no te atropelle un camión. Y la derecha mexicana, vio eso y salían a las calles y todo eso. Chalecos amarillos México para luchar en contra de un gobierno que promueve el bienestar. Sean babosos. Ahí vieron una banderita, unas cuantas banderitas de One Piece, ¿no? Ahí. Unas cuantas banderitas las vieron en Nepal, en Madagascar. Y salieron una o dos en Perú. Ahora, la generación Z en México. No, porque los jóvenes de la generación Z. A ver, babosos. En Perú
sí salieron jóvenes de la generación Z, pero jóvenes, millennials, que tienen más de 28 años, y salió gente de la tercera edad. En Perú salieron de todas las edades. Y donde se les van las cabras es que en Perú, jóvenes y adultos salieron a protestar contra una golpista, Dina Boluarte, traidora de Pedro Castillo, que dieron un golpe de Estado, una impuesta de manera ilegal e ilegítima, antidemocrática, que en la última encuesta de Ipsos, antes de que la quitaran, esta señora tenía de aprobación el 0.5%. 0.5%. Yo nunca había visto una gente tan desacreditada. ¿Salieron jóvenes de la generación Z en Perú? Sí. ¿Solo ellos? No. ¿Y contra quién salieron? A protestar contra una presidenta que se la pasó durante meses con una aprobación del 2%. Y estos idiotas quieren hacer lo mismo en México, salir a protestar contra una presidenta que tiene el 75% de aprobación. O sea, ¿qué es eso? En Perú salieron a protestar contra el Congreso peruano. Y el Congreso peruano tenía una aprobación del 2%. 2%. Ah, no, la derecha, la generación Z. Quisieron embarrar, dizque a los jóvenes. Y ojo, ahora sí, estos idiotas del PRIAN creen que los jóvenes de la generación Z son endejos. A ver, estúpidos, la generación Z ahorita en México, muchos de los jóvenes de entre 15 y 28 años tienen en sus familias a sus papás o a sus abuelos cobrando una pensión del bienestar. Muchos de estos jóvenes, entre ellos mis exalumnos, tienen becas para estudiar. Tienen el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cómo los sacas contra un gobierno que te da becas en el nivel superior, en el medio superior, en la secundaria y hasta en la primaria? O sea, ¿de dónde sacas? Que, a ver, los jóvenes de la generación Z están enojados. ¿Pero qué enojas con quién? ¿Con quién? Por eso es un gran fracaso y van a seguir fracasando. Porque es ofensivo que a un joven le digan, solo porque eres de la generación Z, tienes que salir a protestar contra un gobierno que está promoviendo el bienestar. Pues no, los jóvenes los mandaron a la fregada. ¿Por qué? Pues porque no era así. Ese es un primer elemento y no fue una marcha de jóvenes. Todas y todos los vimos, las fotos, Televisión Azteca, entrevistaban a gente de la tercera edad. Si yo pudiera agregar que no fue una marcha de jóvenes, también agregaría que fue una marcha de ignorantes. Entrevistan a dos señoras de la tercera edad. Oiga, es que ustedes quieren la revocación de mandato de la presidenta, sí, pero entonces se acabarían los programas de la pensión de adulto mayor. No, esas no, porque las puso Vicente Fox. O sea, ¿qué nivel de ignorancia? ¿De cuándo acá el PAN pone pensiones a adultos mayores? Segundo, nos dijeron que iba a ser una marcha pacífica. Falso de toda falsedad. Desde octubre que estuvieron convocaban a quemar Palacio Nacional. Desde octubre, con 8 millones de votos, vamos a quemar Palacio. Y eran panistas que iban a quemar Palacio. Nunca fue una marcha pacífica. Venían con esmeriles, traían pinzas, traían bombas molotov, petardos. Ellos venían a agredir. A ver, una marcha pacífica. Estaban las barreras, pues dijeron que querían quemar Palacio Nacional, ¿no? Bueno, ahí estaban las barreras. Pues una marcha pacífica llega hasta las barreras y ya, ¿sí o no? ¿Quién comenzó la violencia? Los grupos porriles pagados por Mauricio Tabe y por Alessandra Rojo de la Vega y por los porros del PRI. Porque ya salieron nombres, los porros pagados por Vandalito Moreno. Y para todas nosotros fue evidente, venían a buscar la violencia. Y luego fueron los panistas a Washington a decir la represión del gobierno de México. No marchen, yo acabo de estar en el Canal 11, el casco de Santo Tomás. Y yo sí me acuerdo de la represión y de los jóvenes asesinados en el casco de Santo Tomás, cuando el ejército entró al casco de Santo Tomás y gobernaba el PRI. Y porque yo sí me acuerdo cuando Felipe Calderón cierra Luz y Fuerza del Centro y mandan a la Policía Federal, comandada por el narco Genaro García Luna,
a madrear a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y me acuerdo mucho una foto publicada por el Universal de un policía federal con la suástica nazi. Y me acuerdo de Nochistlán, Oaxaca, cuando policías federales con armas largas disparaban en contra de los maestros. Y también me acuerdo cuando vinieron a desmantelar el campamento al Zócalo de los maestros en contra de la reforma educativa. Esa sí es represión. Y vean los panistas, van a Washington, donde ha habido muchísima represión. En Washington está la Guardia Nacional y la Guardia Nacional está madreando gente. Y vean nada más a los panistas. Tenemos al ICE en Estados Unidos cazando migrantes latinoamericanos. Han detenido gente incluso con ciudadanía norteamericana. ¿Ya los panistas protestaron por esa represión? Miren, yo los recuerdo a los panistas. Ellos apoyaban a Kamala Harris, pero quedó Donald Trump. Y ahora le vienen a decir a Donald Trump. Entonces es bien curioso y son hasta cínicos que ellos detonan la violencia y luego se van a quejar de la represión. Yo les diría a los panistas, babosos, váyanse a protestar a París a ver cómo les va con la policía antimotines. Esos no se andan con medios términos, ¿eh? Aquí la policía de Ciudad de México tenía extintores para evitar cualquier incendio y escudos, párenle de contar. Váyanse a Alemania, váyanse a Francia, váyanse a Estados Unidos y se van a dar cuenta que los policías llevan teasers, que los policías llevan garrotes, que los policías llevan tanquetas con agua. Y a veces esa agua trae colores para identificar a la gente y después detenerlas. Esos no se andan con las medias tintas. Todos lo vimos y son capaces de penetrar a los campus universitarios en Estados Unidos. Esa sí es represión. Repito, si alguien ha reprimido a jóvenes de la generación Z, es el gobierno de Donald Trump. No solamente se conformaron de madrear físicamente a los jóvenes, después se fueron a las rectorías de las universidades, pidieron listas de los líderes que organizaron las protestas contra el genocidio en Gaza, pidieron la expulsión e incluso expulsaron de Estados Unidos a jóvenes extranjeros que lo único que hicieron fue su derecho a manifestarse. Véanse los panistas. ¡Ay, la represión! Pues ¿cuál represión? Justamente la gente que estamos en Morena, yo soy fundador de Morena desde que era movimiento, decía Andrés Manuel, nosotros nunca rompimos ningún vidrio. Y es cierto, yo aquí estuve en 2006 y estábamos en Reforma. Y era la toma de posesión del espurio Felipe Calderón, con el narcogobierno de Felipe Calderón. Y su toma de posesión era en el Auditorio Nacional. Y habíamos 350,000 gentes en Reforma, cerquita. Nos pusieron ahí a unos 300 policías antimotines que los hubiéramos madreado si hubiéramos querido. Éramos 350,000, dispuestos a darnos en la madre con la Policía Federal. Yo recuerdo mucho ese viaje porque me tocaba organizar los camiones para venir a Querétaro. En ese viaje dijimos, mañana vienen niños, mañana vienen jóvenes, mañana viene gente de la tercera edad. En ese viaje yo me acuerdo que en Querétaro dijimos, ni niños, ni gente de la tercera edad. Todos veníamos con cascos de obrero, veníamos con paliacates, traíamos vinagre, nos fuimos a la Facultad de Química, nos dieron indicaciones de cómo, traíamos rodilleras como las motos, y nos veníamos a dar en la madre con la Policía Federal. Si Andrés Manuel nos decía, nos vamos a dar en la madre y vamos a impedir la toma de posesión de Calderón, pues vamos a darnos en la madre. Pero Andrés Manuel nunca dio esas indicaciones. Nunca se rompió ningún vidrio. ¿Cuál es la gran desesperación? ¿Quién detona la violencia? El PRIAN. ¿Y por qué? Pues porque cada vez representan a menos parte de la población mexicana. ¿Y por qué quieren tener el dominio? Pero a ver, nos dicen estos babosos que salieron a marchar, es que el pueblo de México ya despertó. A ver, idiotas. Despertó hace 7 años cuando salimos en 2018 a decirle al neoliberalismo, órale, ya estuvo. El pueblo de México despertó en 2018. Es que ahora sí ya va a despertar, el pueblo ya despertó. Pues, ¿cuáles estamos despiertos? Los que no han despertado son ustedes. ¿Por qué es la desesperación del PRIAN y sus jaladas de marchitas de este tipo? Perdieron la presidencia con el 53% en 2018. En 2024 les dimos una repasada. La doctora Claudia Sheinbaum ganó con 36 millones de votos. 60% de los votos. La botarga de dinosaurio sacó 27%. Por primera vez en la historia de este país se nos aventaron PRI y PAN juntos. Los madreamos. De todas maneras los madreamos.
Les ganamos la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Les ganamos la mayoría calificada en la Cámara de Senadores. Son 32 estados de la República. El PRIAN, de los 32 estados de la República, solo nos ganó la elección presidencial en un estado, en Aguascalientes. Y con Andrés Manuel solo nos ganaron en un estado, perdieron en 31 estados. En 2018 fue Guanajuato. Y senadores de 32 estados de la República ganaron dos de 32. Y de 300 distritos electorales ganaron apenas 40. Y perdieron en 260. Y de 9 gubernaturas el año pasado ganaron una de 9. Una de 9, Guanajuato. Y MC ganó con fraude, Jalisco. Pero ganaron una de 9. Y de los 32 estados de la República, Morena y aliados tienen mayoría en 25 de los 32 estados. Van de salida el PRIAN. Ya desapareció el PRD. El que sigue es el PRI. Los acaban de expulsar la Internacional Socialista, que no sé por qué los mantenían ahí, pero ya los expulsaron. No renunciaron, no, los expulsaron y la razón fue, se aliaron con la ultraderecha en México del PAN. Porque el PAN es la ultraderecha, porque el PAN es el Partido Popular Español y es Vox. Y tanto el Partido Popular como Vox son los herederos del franquismo, porque nunca renunciaron al franquismo. Y esos son los amiguis del PAN. ¿Quién mantiene a Felipe Calderón en Madrid? Un señor genocida acusado ante la Corte Penal Internacional llamado José María Aznar. Fundación FAES. Es quien mantiene a Felipe Calderón. ¿Quién lo mantiene? Iberdrola. ¿Y por qué Iberdrola mantiene a Felipe Calderón? Pues porque les regalaron la generación de energía eléctrica en México. Le están pagando sus servicios. Entonces esa marcha, miren, no fue pacífica. Otra, vean la bola de ignorantes. Es que queremos revocación de mandato. A ver, bola de babosos. No creo que haya aquí alguien marchado en esa época. A ver, revocación de mandato. Ya está. Ya está en la Constitución la revocación de mandato. O sea, están peleando algo que ya está en la Constitución. Ahora, ¿quién propuso la revocación de mandato junto con la consulta popular? Morena y aliados. Miren, hay un instrumento que yo recomiendo siempre, la Gaceta Parlamentaria. Yo tengo una columna en Canal 11 que le titulé Dato Mata Relato. Gaceta Parlamentaria. Ahí están las votaciones de los últimos años de la Cámara de Diputados. Bueno, ¿quién propuso que en este país hubiera revocación de mandato de la presidencia? Morena. ¿Quiénes votaron en contra? ¿Hubo un solo partido que votó en contra? Ni una sola diputada, ni un solo diputado votaron a favor por la revocación de mandato. El PAN. Esos que marcharon el 15N por revocación de mandato se equivocaron, no era el Zócalo, era la sede nacional de Acción Nacional. Allá deberían de haber ido a reclamar. Abril de 2022. Son tan ignorantes los que marcharon que no saben que en este país ya hubo un referéndum para revocación de mandato. Andrés Manuel López Obrador. Y los que sí recordamos la historia reciente, nos acordamos. El PRIAN y MC le dijeron a la gente, no salgan a votar. A ver, ¿no que no quieren al gobierno de Andrés Manuel? Este es el momento de hacerlo de manera legal, legítima y democrática. A ver, ¿no te gusta el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum? Perfecto. Ya está en la Constitución la revocación de mandato. Léete el artículo relativo, léete la ley de revocación de mandato, cumple los requisitos y pide revocación de mandato. Nosotros tenemos 20 años marchando solo en la última fase de Andrés Manuel López Obrador. Otros tenemos más años. Yo estuve aquí en Ciudad de México en el 88 con el fraude de Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas. O sea, tenemos prácticamente toda nuestra vida marchando. Y estos idiotas salen una vez, yo diría hinches huevones, pero no lo digo, nada más lo pienso, hinches huevones, salen una vez a marchar y ya creen que porque dicen revocación de mandato, la revocación de mandato es inmediata. No, así no son las cosas.
Hay un artículo constitucional y hay una ley. ¿Quieren revocación de mandato? Nos vemos en las urnas. La revocación de mandato estaba programada para 2028. Morena y aliados dijeron, vamos a adelantarla a 2027. Vamos a empatarla con el proceso electoral, que es lo más racional. Salimos a votar y al mismo tiempo revocación de mandato. No, eso ya no les gustó. Por fin, pues no que quieren revocación de mandato, deberán estar contentísimos de que se adelante un año. Pero ellos y nosotros sabemos, los vamos a volver a madrear. Así de sencillo. La doctora Claudia Sheinbaum ganó las elecciones el año pasado con el 60%. 60%. Hoy en día tiene una aceptación arriba del 70%. Arriba. Anda entre el 70 y 75%, dependiendo de la casa encuestadora. ¿Eso qué nos dice? Pues que hay entre un 10 y un 15% de mexicanas y mexicanos que el año pasado votaron por el PRI, o por el PAN, o por MC, pero que hoy apoyan al gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Es interesantísimo, cuando tengan chance, están en internet, las encuestas de Encol, que es una casa encuestadora seria, porque vienen los datos desagregados, y es interesantísimo. Viene, por ejemplo, rango de edad. A ver, jóvenes de la generación Z, 75% apoya el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Oye, ¿con qué partido te sientes más afín? ¿Con el PAN? ¿Con el PRI? ¿Con MC? ¿Y cómo valoras el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum? 2/3 lo valoran de manera positiva. Es decir, hasta las bases del PRI, del PAN y de MC apoyan el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum. Eso es lo que no les gusta. Porque en 13 meses, en este país, ha habido 20 reformas constitucionales. ¿Por qué? Porque nos debemos de felicitar. Si ustedes salieron a votar el año pasado por algún partido de la 4T, verde no creo, Morena, PT, pues nosotros hicimos que la doctora Claudia Sheinbaum, a diferencia de Andrés Manuel López Obrador, tuviera mayoría calificada para poder reformar la Constitución. Yo recuerdo que de manera injusta se acusaba en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador de no haber modificado la Constitución. Por ejemplo, unos neoaliados de la derecha, CENTE, que promovieron el abstencionismo en 2018 y luego, ya que ganó Morena, le exigen a Morena tirar la reforma educativa cuando Morena no tenía los números. Modificar la Constitución implica 2/3 de la Cámara de Diputados, 2/3 de la Cámara de Senadores y la mayoría en al menos 17 congresos estatales. Y se tienen que cumplir las tres. Las tres. Andrés Manuel nunca tuvo ninguna de las tres. Ni mayoría calificada en el Congreso, ni mayoría calificada en el Senado, ni mayoría en 17 congresos estatales. En 16. ¿Cómo cambias la Constitución? Y sin embargo se cambió. Pero cuando Andrés Manuel dice plan C, denle a Claudia Sheinbaum la mayoría, pues ya cambiamos el poder judicial. Hipercorrupto, serviles a intereses extranjeros. Porque cuando Andrés Manuel quiso regresar la generación de energía eléctrica al pueblo de México, desde la señora Norma Piña, tiraron la ley, pero de manera totalmente ilegal, ilegítima, antidemocrática. Yo recuerdo perfectamente cuando se estaba la ley de la industria eléctrica, teníamos un foro aquí en el Filomeno Mata, en la sede de los periodistas. Y yo estaba conduciendo el foro, Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y recuerdo que en ese momento, 15 minutos antes de terminar el foro, llega el mensaje, estaban discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, querían declarar como inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Pero se requiere mayoría calificada. Y no la tuvieron. Entonces todos festejamos y dijimos, qué padre, no la pudieron declarar inconstitucional, la ley va. Y luego resulta que uno la declara inconstitucional. Y Norma Piña dicen sí. Se quejan de la inseguridad. Y tenemos a una bola de gentes, de jueces, que liberan a delincuentes.
convocan en octubre, a la marcha del 15N, que por la generación Z. Y luego asesinan al presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, el 1 de noviembre. Y entonces quieren cambiar la marcha. A ver, babosos. Creo que todos o muchos vimos lo que pasó el 1 de noviembre. Yo estaba en Michoacán, estaba en Pátzcuaro. ¿Y qué fue lo que vimos el 1 de noviembre? Pues lo que vimos es que había un primer anillo de seguridad para cualquier atentado a corta distancia. Y al día siguiente, el lunes 3, 2 días después, el secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, dice, ese círculo eran puros policías municipales de Uruapan. Y los eligió el mismo presidente municipal. Y luego ya nos enteramos que varios de ellos habían sido policías federales en el sexenio de Felipe Calderón, o sea, de García Luna. Y yo lo primero que vi en ese video es cuando al joven que asesina al presidente municipal, a su vez a él lo asesinan 7 guardaespaldas. ¿Por qué lo asesinas si ya lo tenías sometido? La única razón es silenciarlo. Hoy sabemos que después asesinan a 2 jóvenes más que fueron cómplices y que los hallaron muertos. De eso no dice nada la derecha. No dice nada. Los principales responsables del asesinato de Carlos Manzo fueron policías municipales de Uruapan. Hoy están detenidos 7 de 8, justamente. Y luego dicen los panistas que venga a ayudarnos Donald Trump, que Donald Trump venga a combatir al narco. No marchen. En 1971, Richard Nixon declara una supuesta, entre comillas, guerra al narco en Estados Unidos. En 1971, hace 55 años, en Estados Unidos se declaró una guerra al narco. ¿Alguien de aquí cree que el consumo de drogas en Estados Unidos ha disminuido? Hay 30,000 cárteles de la droga en Estados Unidos. 30,000. Nada más que, como les llaman gangs, creen que por llamarle gangs, ya no son cárteles. ¿A quién acaba de indultar Donald Trump? Al expresidente de Honduras, detenido por narco. Ahora, a ver, que no nos echen la culpa a nosotros el fentanilo. Sale el New York Times con un reportaje. No, que en Mazatlán o en Culiacán, con una estufita Acros de 4 quemadores, ahí en una cocinita, ahí preparan el fentanilo. No machen. Los gringos tienen estufas de 6. O sea, un mexicano puede hacer pastillas de fentanilo en México y un gringo en Estados Unidos, ¿no? Ahora, llegan las drogas a la frontera y luego de ahí vuelan a Chicago, vuelan a Nueva York, vuelan a Kansas City. ¿Cómo le hacen? O sea, vean a qué árbol se arriman. La derecha mexicana dice, queremos apoyo de Donald Trump con la inseguridad. A ver, babosos, primero pregúntenle a Donald Trump si ya detuvieron a los autores intelectuales de los 2 atentados que ha sufrido Donald Trump. ¿Alguien de aquí conoce quiénes son los autores intelectuales? Porque ni siquiera los norteamericanos lo saben. Asesinaron a uno de los MAGA, Charlie Kirk, un francotirador. ¿Ya sabemos quién es el autor intelectual? No, nadie lo sabe, ni siquiera en Estados Unidos. ¿Qué pueden venir a investigar los gringos? ¿Qué pueden venir a investigar? Ni siquiera pueden detener la inseguridad en su propio país. Acaba de haber un tiroteo en Stockton. Mataron a 3 niños y a un joven de 21 años de edad. Y aparte 11 heridos. Y en Estados Unidos hay tiroteos en los kinderes, en las primarias, en las secundarias, en las preparatorias, en los hospitales, en los centros comerciales, en las escuelas. ¿Qué pueden venir los gringos? Si los que necesitan apoyo son los gringos. Ellos necesitan apoyo. ¿Pero qué quiere la derecha? No, que vengan los gringos. A ver, babosos, léanse la historia. Son herederos de Maximiliano. Como ya no tienen apoyo en México, por eso los datos que di, entonces pretenden que del extranjero vengan a México. Lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, ¿eh? A ver, pedir la intervención de los gringos en un país, ojo,
La última vez que los gringos intervinieron en este país, se robaron 2 millones de kilómetros cuadrados. Se llevaron California, Nuevo México, Arizona, Colorado, Texas. 2 millones. Se robaron la mitad del país. ¿Ahora qué quieren? ¿Que entren los gringos y se roben otra mitad del país? Hoy veía hace ratito un estúpido panista diciendo, ay, es que la Unión Americana ahora va a ser 50 estados anglosajones y 16 mexicanos, porque la bandera de las barras y de las estrellas va a ondear en el norte y en el Bajío de México. Esos son los panistas. Miren, ¿hace cuánto terminó la Segunda Guerra Mundial? 1945. Los gringos hicieron bases militares en Alemania, en Italia. Yo viví 10 años en Italia. Yo estuve marchando en Vicenza, en Naviano, junto al pueblo italiano. ¿Qué pedían? Oigan, gringos, no chinguen. Segunda Guerra Mundial se acabó en el 45. Ya regrésense a su casa. Los gringos no se salen. No se salen. Cuando se meten en un país, no se salen. Y para que se salgan, tiene que haber un baño de sangre de cientos de miles, si no es que de millones de muertos. Ahí está Irak, ahí está Afganistán. Miren, yo la única vez que he visto que los gringos realmente se han salido es porque en Vietnam los madrearon. Y la otra, recuerdo, en Líbano, el día que les aventaron un atentado kamikaze y mataron a 200 marines gringos. Los gringos se salieron y ya nada más bombardearon Beirut desde el mar. Porque es la única manera de echar fuera a los gringos. Si los gringos entran a este país, no se salen, olvídense. Y ya los conocemos, ya los conocemos. Cualquiera que tenga la piel oscura, chaparrito, panzón, pelas, mano, pelas, porque son racistas. Ellos quieren puro anglosajón. Así de sencillo. Y van los del PAN a pedirle chiche a los gringos ante su enorme fracaso. No sé quién tuvo chance, yo sí lo vi, tenía 2 pantallas y estaba siguiendo el debate en el Senado para la elección de Ernestina Godoy como nueva fiscal, y por acá tenía el canal del Congreso sobre la ley de aguas. Es increíble ver el cinismo de los del PRIAN diciendo que están en contra de la ley del agua porque están a favor de los campesinos y de los indígenas. Digo, creo que todos conocemos a los panistas. Regresando a la marcha, todos eran fifís de la marea rosa. Todos con sus sombreros. Porque ahora es el movimiento del sombrero. Yo le he preguntado a gente, ¿qué es el movimiento del sombrero? ¿Qué busca? No saben. Es como los chalecos amarillos. Creen que porque se ponen un chaleco fosforescente, automáticamente se traslada todo. Creen que porque una vez salen con la banderita de One Piece, automáticamente se viene todo. Pues no es así. ¿Es exagerado llamarles traidores a la patria? No. Miren, una vez en la ley de la industria eléctrica, estaba en un debate, en una radio, pero con transmisión por internet en Querétaro. Y me ponen, porque así son, a un diputado federal del PAN, que hoy es el presidente municipal de Querétaro, un tal Felifer, y a una exdiputada federal del PRI, y aparte el conductor. O sea, 3 contra 1. Ya estábamos debatiendo, ley de la industria eléctrica, vamos a entrar a comerciales, suspenden, y el del PRI, la del PRI y el del PAN, no, es que se hacen las víctimas, no, es que vamos por la calle y nos dicen traidores a la patria. Y el conductor que estaba de su lado, ay sí, pobrecitos, ¿verdad? Traidores a la patria. Yo no dije nada, porque dije, estamos en comerciales, no se está transmitiendo. ¡Pum! Regresamos y me dan la palabra. Y tenía el del PAN aquí, con mi dedo, porque el dedo es importante, le dije, eres un traidor a la patria. En vivo. Y le digo, ¿cuánto te pagó Iberdrola? Porque si no te pagó nada, estás bien, güey. Porque deberías de saber que el modelo de negocios de las energéticas españolas es sobornar a integrantes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial en España. Y les dan sobornos. Entonces, si a ti te sobornaron, mal. Y si no te sobornaron, pues también estás igual de mal. Porque son traidores a la patria. Miren, la del PRI, como que dijo que no me vea.
Pero ¿saben qué es la cosa increíble? No dijo nada. En vivo, en vivo. A ver, no te lo estamos diciendo de manera anónima, no, en vivo te estoy diciendo, eres un traidor a la patria. Yo me esperaba algo de defensa. No, callados. Pues son traidores a la patria, fueron por Maximiliano. Nada más que se les olvida que allí en Querétaro está el Cerro de las Campanas. Y también se les olvida que fueron fusilados mexicanos porque creen que del extranjero nos tienen que venir a decir lo que tenemos que hacer. Esa marcha fue totalmente antidemocrática. Ya les expliqué lo de la revocación del mandato. Yo por ahí escribo en el Universal Querétaro los lunes, en Tribuna de Querétaro los miércoles. En alguno de esos escribí la marcha de los perdedores. Tanto que les gusta el inglés, losers. Y les di los datos. Perdieron las elecciones el año pasado. ¿Ahora creen que con una marchita quieren revertir esos resultados? No. Por el PAN el año pasado votó apenas el 16% de la población de este país. 16. La última encuesta de ENCOL, publicada el 1 de octubre, en afinidad partidista, solo el 14% se identifica con el PAN. Ya perdieron 2 puntos en un año. El año pasado votaron por el PRI 9.5%. Hoy tienen afinidad partidista 6. Ya perdieron 3,5 puntos. Si eso le sumamos los 2 que perdió el PAN, ya han perdido 5 puntos. El año pasado estábamos en una relación de 3-4. De cada 4, 1 del PRIAN, 3 de la 4T. Hoy en día la proporción ya no es 1-4, ahora es 1-5. Andan del orden del 22%. Por eso es que van a fracasar. Porque una cosa que tiene el PRIAN en contra es que ya los vimos gobernar. Ya gobernaron este país. Ya vimos a Vicente Fox entregando la seguridad al narco Genaro García Luna como director de la AFI. Ya vimos a Felipe Calderón, que a ese narco lo ascendió para dirigir la Secretaría de Seguridad Pública. Y ese narco está preso en Nueva York. Y fueron los panistas. Es muy curioso que los del PRIAN, una acusación hacia Morena y aliados, y dicen que somos narcos. A ver, babosos. Eso pueden engañar, decía Maquiavelo hace 500 años, para engañar a alguien se necesita del otro lado alguien que se deje engañar. Miren, simplemente yo me puse a investigar. ¿Cuándo nacieron los cárteles? El más antiguo, Sinaloa, 1960. Y lo que hice fue una tablita y simplemente dije, en 1960, ¿quién tenía a su cargo el gobierno federal? El PRI. ¿Y quién gobernaba Sinaloa? El PRI. Felipe Calderón dice que se inventó una guerra al narco en 2006 a 2012. Y fue la misma estrategia que siguió Peña Nieto. Pregunta, ¿ya desapareció el cártel de Sinaloa? Nació en 1960, hace 65 años. Y vienen a acusar a Morena, no, de que el cártel de Sinaloa. Pues si nació con ustedes lo crearon, ustedes lo alimentaron. Todos los cárteles principales en México, cártel del Golfo, los Zetas, la familia michoacana, caballeros templarios, hasta el último más grande, Santa Rosa de Lima. 2014 nació. ¿En dónde? En Guanajuato. ¿Quién gobierna Guanajuato desde hace 30 años? El Partido Acción Nacional. ¿Y quién gobernaba el país en 2014? El priista Enrique Peña Nieto. Todos los cárteles, Cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Quién tenía a su cargo el gobierno federal? El PAN. ¿Y quién gobernaba Jalisco? El PAN. Qué curioso que ahí nace el Cártel Jalisco Nueva Generación. Si hay narcos en este país, son los del PRIAN. Repito, todos los cárteles crecieron ahí. Y su supuesta guerra a las drogas, que no fue, lo único que heredaron fue 150 minicárteles, que eso es lo que le toca a la 4T en 2019, batallar contra 150 cárteles heredados por parte del PRIAN. Y esos son los que marcharon. Y miren, pues me tuve que chutar hasta Televisión Azteca, pero veía las entrevistas a la gente. Pura, soberana estupidez. Soberana estupidez. Agarran un señor como de 65 años de edad y le dicen, oiga, ¿qué esta marcha no era de jóvenes?
Se voltea, pues no vio a ninguno. No, es que los jóvenes son el futuro de México. Sí, pero aquí no hay jóvenes. Y otra vez el señor, pues no. Agarran a dos señoras fifís. Oigan, ¿dónde están los jóvenes? Van allá adelante. No, venimos de allá adelante, no hay jóvenes. Ah, es que vienen atrás. Ya venimos de atrás, no hay jóvenes. Es que hinches jóvenes no vienen, no salen. O sea, en una marcha de jóvenes de la generación Z, una bola de adultos enojadísimos porque no había jóvenes. Pues claro, a diferencia de ustedes, ellos no se dejan manipular. Ustedes sí. Y van y dicen una sarta de tonterías. Y toda la gente que los entrevistaron, yo nada más veía y decía, qué hueva. Pero lo tengo que seguir viendo para decir las estupideces que dicen. Que sigan marchando. Nosotros marchamos desde el 88 en el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas. Volvimos a marchar en el 2005 por el desafuero. Y no fue cualquier marcha, ¿eh? En 2006 luchamos contra el fraude electoral del PRIAN. Y hasta 2018 recogimos los frutos. O sea, estamos hablando de 30 años que salimos a marchar en México, en Reforma, en el Zócalo, en nuestras ciudades. 30 años y ya logramos ganar la presidencia. Estos idiotas son huevones. Creen que porque salen un domingo, 2 horas, ya, ahora sí, seguramente Claudia va a renunciar. No va a renunciar, estúpidos. Pues si ganó las elecciones y además de manera contundente. Hay una gran diferencia con los últimos 2 gobiernos, ¿eh? No llegaron con fraude electoral. Peña Nieto sí llegó con fraude electoral. Y ahí sí hubo un movimiento de jóvenes, 132. Fue detonado por jóvenes, incluso de la Iberoamericana, y se extendió por todo el país y principalmente eran jóvenes. Ahí sí que eran jóvenes. Y además por la edad eran de generación Z. Sí, ya hubo. Pero el PAN gobernó tan mal con Fox, que tuvieron que hacer fraude electoral en 2006. Porque le bajaron a Andrés Manuel López Obrador 1,5 millones de votos. Entonces, que sigan marchando desde Santa Fe, de Polanco, a ver, que sigan marchando. Son huevones. Por 1, 2 marchitas que hacen, ya queremos, vamos a bloquear carreteras. Fíjense, estaba viendo una denuncia, ¿eh? Le poncharon las llantas a autobuses que venían de Chihuahua a la marcha de mañana. Supuestos agricultores que tienen bloqueos. Esta gente que está bloqueando, fíjense, exigen su derecho a la manifestación y no se les ha reprimido. Pero quieren impedirle a otros que ejerzan su derecho a la manifestación. ¿Por qué tienen que ponchar las llantas de autobuses que vienen desde Chihuahua a la Ciudad de México? ¿Por qué? O sea, tú sí puedes protestar, pero otros no podemos manifestarnos. Esa es la profunda raíz antidemocrática. Hoy que se discute, bueno, ya se discutió, ya se aprobó en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, la ley del agua, era patético ver, porque todos sabemos que hay un cártel del agua, políticos del PRIAN que se agandallaron concesiones del agua y que tienen millones de metros cúbicos de agua acaparados. Y ahí está la familia Levarón en Chihuahua para sembrar los nogales. Y luego ve el Moreira. Y en Querétaro tenemos al exgobernador del PRI, Enrique Burgos, al exgobernador del PAN, Ignacio Loyola, al hermano del exgobernador, Francisco Domínguez, a familiares del exgobernador Mariano Palacio de Alcocer, expresidente nacional del PRI. Tienen agandalladas las concesiones del agua. Entonces es verdaderamente patético. Bueno, esperemos, fue un verdadero fracaso, repito, el 20 de noviembre, porque si quieren hacer un movimiento, a una mugre marchita, no de que se marchitó, marcha chiquita, le llaman movimiento. No marchen. Nosotros aquí hicimos campamentos en Reforma y estábamos en el Zócalo y pusimos casa de campaña y aquí nos quedábamos. Órale. Y fueron meses y años. Eso sí es un verdadero movimiento. No estos que le llaman movimiento. Y luego siguen con la narrativa, porque fue lo que fueron a decir a Washington. Es que el gobierno mexicano reprime. A ver, babosos, ustedes detonaron la violencia. Si se les hubiera querido reprimir a la francesa, a la alemana, a la norteamericana, no se lo hubieran acabado. Hubiera habido cientos de detenciones.
Y habría habido gente madrada, sangrando, etcétera. Igualito que madrearon a los maestros que desalojaron del Zócalo. Igualito. O a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Por eso dice el grupo pop español Café Quijano, lo malo que tiene el pasado es que no se puede negar. Y estos del PRIAN no pueden negar su pasado verdaderamente represor. Porque ellos sí asesinaban. Y está la masacre del Charco, y está la masacre de Aguas Blancas, y está la masacre de Acteal, y está el 10 de junio del 71, y está el 2 de octubre del 68, y está Nochistlán, y está Ayotzinapa, y está que no cumplieron los acuerdos de San Andrés Larráinzar con el EZLN. Esos sí que eran represivos. Creo que todos aquí son chilangos, pero ¿alguien recuerda la toma de posesión de Enrique Peña Nieto aquí en la Ciudad de México? Eso sí hubo represión, y represión cañona, y la gente simplemente estaba protestando por un fraude electoral que se dio a través de la compra del voto, las tarjetas de Monex. Esa sí que era verdadera represión. Con Felipe Calderón fallecieron decenas de miles de muertos. Por ahí de 2010, la mejor revista actualmente en México, Contralínea, publicó un análisis de cuánta gente había fallecido en esos 3 primeros años de Felipe Calderón, ligados con el narco. Eran decenas de miles, porque con Felipe Calderón, a mí no se me olvida, morían niños, jóvenes, tercera edad, en los retenes, porque asesinaron a jóvenes en retenes en Tabasco, en Jalisco, en Michoacán. Yo tengo toda una colección de imágenes de esa supuesta guerra al narco, en donde se ven a militares mexicanos armados como si estuvieran en la guerra, reprimiendo a gente joven en varios estados de la República. Ahí sí que se moría. Y luego cuando uno ve, bueno, oye, ¿y cuántos narcos se detuvieron en el sexenio de Felipe Calderón? Nah, pues como 20. Oye, ¿y cuántos de esos realmente pasaron a juicio? No, pues como 3. Oye, ¿y a cuántos de esos se condenaron? 1. O sea, esa era la guerra al narco. Pues ya lo vivimos. Hoy en día la herencia que nos dejan en problemas de seguridad, a los del PRIAN no les gusta. No, es que ya es el pasado, es que ya Morena tiene gobernando 7 años. A ver, babosos. Dejaron un estándar muy alto, ¿eh? Porque en este país todos los datos duros muestran que el número de homicidios en este país se incrementó notablemente a la llegada de Felipe Calderón. Y con Enrique Peña Nieto siguió aumentando. Pues sí, dejaron una vara muy alta en todo. Desaparecieron Birmex, querían privatizar el Seguro Social, querían privatizar el ISSSTE, querían privatizar la educación pública, querían privatizar Pemex, cerraron Luz y Fuerza del Centro porque se lo querían entregar a empresas extranjeras. Pues claro, a ver, los bancos, ¿quién controla el sistema financiero mexicano? 90% son extranjeros, porque ellos entregaron a los extranjeros en aras de que les dieran unas migajas, porque hasta eso son huevones. Le doy a Iberdrola, le doy a ExxonMobil, le doy a Total, etcétera, y luego échenme unas migajas, nómbrenme gerente de algo. Entonces, pues ese es el problema que tienen. Miren, habría que pensar, con esto termino, hasta dónde el PRIAN cruzó la línea roja de la lucha democrática en este país. Porque el hecho de que políticos del PRIAN financien la violencia los está acercando a la ultraderecha y al fascismo en este país. Y están jugando con fuego. Si quieren jugar la parte democrática, que se organicen y nos vemos en el 2027. Los vamos a volver a madrear. Con votos, no con violencia. Pero también tomen en cuenta que la violencia es resultado de su desesperación de haber perdido privilegios. Como ya no tienen los privilegios que tenían antes, están enojados. Pues yo les diría, pónganse a trabajar. Aman tanto a los Estados Unidos, a ver, bola de panistas, como diría Víctor Jara, váyanse con sus tías a Miami a trabajar. Quiero ver a los panistas que se vayan de migrantes a Estados Unidos
a ver si Donald Trump los va a recibir con beso en la boca. A ver, quiero verlos, a irse con el ICE. Aman tanto a los Estados Unidos, pues váyanse para allá. A ver, váyanse para allá, váyanse a España. Pero ¿saben por qué no se pueden ir? Porque la gran mayoría de los panistas están jodidos, están igual de pobres, no tienen dinero para irse. Porque para irse a Estados Unidos a vivir o a Europa se necesita mucho dinero. Entonces nada más se van los machuchones. Vean la gran contradicción. Votan PAN, quieren los Estados Unidos, pero no se pueden ir a los Estados Unidos porque además no serían bienvenidos a los Estados Unidos. Los detendría el ICE, se los llevarán allá a Florida, a la cárcel esa toda llena de cocodrilos. Querían ver cocodrilos, váyanse a Nayarito, a Tabasco. ¿Para qué? ¿Para qué se van a los cocodrilos de Miami? ¿No? Miren, la derecha mexicana es totalmente atípica. Son las derechas latinoamericanas, son profundamente serviles del extranjero. Pero eso no es una característica de la derecha. Cuando en España la empresa rusa Lukoil lanza una OPA para adquirir Repsol, salió el líder de la derecha, que después se convirtió en primer ministro, Mariano Rajoy, y dijo, ni madres, no podemos poner nuestra energía en manos de extranjeros. Eso nos convertiría en un país de quinta división. Esa es la derecha española. Y cuando en Estados Unidos la empresa china CNOOC, China National Offshore Oil Company, intentó comprar la tercera petrolera norteamericana, Unocal, salieron demócratas y republicanos, diputados y senadores norteamericanos y dijeron, ni madres, no entregamos una petrolera a los chinos porque eso pone en riesgo la seguridad nacional. Esa es la derecha norteamericana. Estos de la derecha deberían de aprenderles. Ellos sí son nacionalistas. Último ejemplo de derecha, Angela Merkel, que gobernó 16 años a Alemania. Cuando los gringos le dijeron a Angela Merkel para la construcción del gasoducto Nord Stream 2, Angela Merkel dijo, eso va en contra de los intereses de mi pueblo alemán, así es que el gasoducto se construye. Y se construyó. Ya que después lo boicotearon hace poquito, los gringos, eso es otra cosa. Pero esos son la derecha, en serio. Las derechas europeas son tremendamente nacionalistas. Ponen por delante los intereses de su país, de su patria, no como estos vendepatrias. Bueno, muchas gracias. Espero haberme dado a explicar. Maestra, le entrego este libro. Sí. Compañeros y compañeras, un gran aplauso a Ángel Valeras, un gran comunicador. Y